Buenos días. En primer lugar, me gustaría excusar la asistencia de don José David Zafalla, director de operaciones del Grupo Rivera, en la presentación de este segundo seminario de la cátedra de la Universidad de Alicante Emilio Balaguer de Bioética, Historia de la Medicina y Medicina Social, quien por motivos de fuerza mayor no ha podido asistir a la celebración de este acto. Para mí, como gerente del Departamento de Salud del Crevillente y representante del Grupo Rivera, es un auténtico placer poder saludar al director de la cátedra, doctor Macario Alemán, y agradecerle públicamente, al igual que al resto del comité organizador y del comité científico, la iniciativa de promover la celebración de este seminario, tan necesario en vísperas de la aplicación de la Ley Orgánica 3/2021 de 24 de marzo, que, como ustedes saben, entrará en vigor el próximo día 25 de junio y que recoge, ordena y regula la aplicación de la eutanasia en nuestro país. Esta ley es una necesidad que venía siendo reclamada con mayor intensidad en los últimos años por una parte importante de la sociedad y de la comunidad médica, y que toma en consideración un aspecto tan importante en la existencia del ser humano como es el sufrimiento de las personas que nos piden ayuda para morir dignamente en el contexto de una enfermedad grave e incurable, un padecimiento crónico e imposibilitante, ¿no?, de tal magnitud que provoca un sufrimiento físico constante, intolerable, sin posibilidad de alivio o mejora y con un pronóstico de vida limitado. De igual manera que satisface esta necesidad, esta ley plantea también una serie de cuestiones de gran interés, como el derecho del paciente a un digno final de su vida, como decíamos, frente a una posible objeción de conciencia a la eutanasia del profesional sanitario. Este y otros aspectos de igual o mayor interés, si cabe, serán abordados en esta sesión de la mano de la doctora Carmen Juanatey, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Alicante, y del doctor Alfonso Ruiz, catedrático de Filosofía del Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, a quienes agradezco sin duda su participación en este seminario. Estoy convencido de que tanto el contenido de las ponencias como el debate que se pueda generar, consecuencia de la misma, sea el máximo interés para todos los asistentes, bien de manera presencial o bien a través de la web. Desear que disfruten de esta interesante sesión y darle mi bienvenida de nuevo al Hospital de Vinalopó. Y una vez más, gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias. Yo simplemente quería agradecer al Hospital de Vinalopó y al Grupo Rivera Salud por el apoyo para la cátedra en general y en particular para la realización de este seminario. Nuestra intención efectivamente es hacer una reflexión académica, pero que a la vez sea útil para los profesionales de la medicina que van a ser los protagonistas de la aplicación de la ley, ¿no? Bueno, entonces, pues simplemente agradeceros el apoyo. Y en particular también quería mencionar a José Luis Duro, que ha trabajado muchísimo para la celebración del seminario y que por circunstancias no podía estar ahora presente. Dicho lo cual, pues yo creo que podemos pasar ya a la sesión de Carmen Juanatey. Como acaba de señalar el gerente Rafael Carrasco, Carmen Juanatey es catedrática de Derecho Penal en la Universidad de Alicante. Ella tiene un currículum amplísimo y muy destacado que ustedes pueden consultar. Ahora mismo yo lo que quisiera señalar es que yo creo que es de las principales especialistas en cuestiones de eutanasia y suicidio asistido. Desde hace muchísimos años lleva publicando sobre el tema. Ha estado implicada en lo que es este proyecto de ley que luego ha terminado siendo ley después de tantísimas décadas, ¿no?, de estar discutiendo sobre él, y actualmente además forma parte de una comisión consultiva que ha organizado la Generalitat para la implementación de la ley. Le agradezco mucho que haya aceptado venir y estoy seguro de que su ponencia va a ser muy útil para los profesionales. Pues, ¿no? Sí, yo me voy a pasar. Vale, pues buenos días, y yo también quiero agradecer a Macario Alemani que me haya invitado
a participar en esta sesión, porque efectivamente, como él dice, el tema de la eutanasia pues ha sido mi tema principal de trabajo desde que empecé mi carrera académica. Fue mi tesis doctoral, la dediqué a este tema y desde entonces siempre ha sido una de las cuestiones que he seguido pues de cerca durante toda mi trayectoria académica. Así que gracias a Macario, gracias también al Hospital Divina Lopó y al Grupo Ribera Salud y al doctor Rafael Carrasco por su presentación. Bien, pues dicho esto, comenzaré pues lo que mi intención aquí es pues comentar en qué consiste esta ley orgánica de regulación de la eutanasia. Bueno, de momento no me hace falta, pero de lo que se trata es decir qué es lo que permite esta ley y bajo qué condiciones lo permite. Adelanto que mi opinión es favorable. Es verdad que ha recibido críticas y críticas muy duras por parte de algunos grupos que siempre han estado en contra de una regulación de la eutanasia, pero también por parte de grupos a favor de la regulación porque consideran que la ley se queda corta. Bien, mi opinión es favorable claramente porque creo que la ley, con independencia de que haya cosas que puedan ser mejorables y que yo creo que con el paso del tiempo y a medida que se vaya poniendo en marcha, pues se podrán ir resolviendo. Creo que lo que hace la ley es resolver los casos más acuciantes que se enmarcan en un contexto que podemos denominar de eutanasia. Y creo que eso es lo fundamental y creo que eso es en lo que tenemos que centrarnos. La ley resuelve el problema, ya que luego pueda haber ciertas cuestiones difíciles y que deben ir resolviéndose, pues eso se irá haciendo, pero ya tenemos una ley. Y una ley, yo diría, que es razonable, con un procedimiento razonable, aunque un poco farragoso, porque son muchos pasos, pero ahí está. Bien, lo que mi pretensión es, por un lado, inicialmente hacer como una visión general, dar una visión general de qué es lo que la ley introduce y luego ya hablaré de algunos aspectos concretos de la ley, de las definiciones que da, más importantes, y de pues, algunas cuestiones también del procedimiento que sigue esta ley para garantizar los derechos de la persona que solicita la ayuda a morir. Bien, lo que hace la ley es legalizar determinados supuestos de eutanasia voluntaria, es decir, de eutanasia que se basa en la solicitud de la persona, en la voluntad libre de la persona de poner fin a su vida, bien porque lo declara expresamente, por escrito, bien porque lo ha dejado dicho a través de un testamento vital o documento de instrucciones previas. Y el fundamento de esta legalización de la eutanasia se asienta en el reconocimiento del derecho a la autonomía de la persona a decidir sobre el final de su vida, pero bajo determinadas condiciones que lo que tratan es de garantizar en la mayor medida posible pues, posibles abusos, que es la crítica que siempre se dirige frente a esta regulación de la eutanasia. De hecho, en el debate parlamentario, el argumento fundamental que se utilizó por parte de los grupos contrarios a la legalización fue que en ningún caso se iba a tratar de decisiones autónomas, sino que siempre iban a ser decisiones por parte de personas sometidas a abusos, decisiones no libres. Bien, pues la ley, y esto, como digo, también ha sido objeto de críticas, que tenga tantos pasos en el procedimiento para garantizar esa libertad. La ley yo creo que establece garantías suficientes para evitar esos abusos y evitar también decisiones precipitadas. Bien, pues con esa finalidad de garantizar la libertad de la decisión y la ausencia de abusos y de decisiones precipitadas, la ley prevé un procedimiento circunscrito al ámbito médico-sanitario. Esta también es una cosa que ha sido criticada por algunos grupos favorables a la eutanasia porque entendían que debía ser, no tenía por qué ser necesariamente un médico quien realizase la prestación de ayuda a morir. Bien, yo creo que tiene todo el sentido que se circunscriba a un contexto médico-sanitario, creo que tiene todo el sentido del mundo y, sobre todo, todos los países que han legalizado alguna forma de eutanasia, llamémosle eutanasia o auxilio al suicidio, como ocurre en Estados Unidos, todas, la sitúan en un contexto médico-sanitario, es decir, que tiene que ser un médico quien
realice la prestación. Bien, por tanto, la ley lo que hace es permitir la ayuda a morir, pero esto ha de llevarse a cabo por profesionales sanitarios que, en todo caso, pueden hacer objeción de conciencia si no quieren participar, que han de actuar bajo la dirección y coordinación del llamado médico responsable, al que luego aludiré. La ley da una definición de quién es el médico responsable y que ahí las comunidades autónomas tendrán que decidir. La ley otorga muchas funciones al médico responsable, creo que hace recaer demasiado peso en el médico responsable y la idea es que el procedimiento se haga de forma que se libere al médico responsable de toda la responsabilidad, es decir, que haya un equipo médico que pueda colaborar con el médico responsable, aunque él sea quien dirija, digamos, y quien sea el interlocutor principal con el paciente y con el resto de profesionales sanitarios que intervengan. Otra de las cosas que también en la que se está incidiendo, que la ley no lo dice expresamente, pero es que este médico responsable sea una persona elegida por el propio paciente. Yo creo que eso también facilita las cosas y la ley no lo impide en absoluto y creo que puede ser más sencillo. Bien, entonces, para garantizar eso, ¿qué más establece la ley? Pues la ley establece una serie de exigencias que lo que tratan es de asegurarse esa absoluta libertad de la decisión. Se exige que la persona sea mayor de 18 años. Aquí se podría haber, digamos, ido más allá, pero bueno, se decidió, y me parece bien también, digamos, como una primera ley. En Bélgica, por ejemplo, se inició una ley de eutanasia como solo para mayores de 18 años y en 2014 se modificó y ya pueden ser algunos menores, siempre con colaboración de los padres en la toma de decisión, pero bueno, que eso también yo creo que con el tiempo se puede ir viendo la marcha de la ley. Bien, entonces tienen que ser personas de 18 años capaces o bien personas que no están en condiciones de emitir un consentimiento válido, pero han manifestado su voluntad previamente a través del documento de instrucciones previas, que ahora tendrán que ser modificados estos documentos porque tendrán que recoger la posibilidad de que la persona solicite que se aplique esta nueva ley. Bien, en el caso de personas capaces, la ley lo que establece es que tienen que manifestar su solicitud por escrito y de manera reiterada, con un mínimo de 15 días entre la primera y la segunda solicitud, y en ese tiempo el médico responsable, que es ante quien se presenta esa solicitud, tiene que llevar a cabo un diálogo con el paciente, informarle de cuál es su situación, de cuáles son sus posibilidades terapéuticas y de sus resultados y de incluso la posibilidad de tratamiento paliativo. Bien, una vez que se han llevado a cabo esas dos solicitudes, que el médico responsable que debe, digamos, reunirse de nuevo con el paciente para verificar que sí, que el paciente claramente quiere esa situación, entonces ya a partir de ahí, si el médico considera que sí que se dan las condiciones que establece la ley obliga a que consulte con un llamado médico consultor, también hablaré un poquito de referencia a eso, y que este médico consultor debe verificar que sí, que controlar la historia clínica, examinar al paciente y verificar que se dan esas condiciones y ya, entonces, a partir de ahí, lo que hay ya es un primer control, o sea, es decir, que la ley prevé un control por parte de unos comités, el Comité de Garantía y Evaluación, que es un comité multidisciplinar que se creará en cada comunidad autónoma y que tiene como función pues, comprobar que sí que se dan esos requisitos que la ley exige. Este control previo, por ejemplo, a mí me parecía, cuando empecé a mirar la ley, me parecía excesivo porque me parecía suficiente con el control último, porque en nuestra ley hay este control previo y luego, una vez que se realiza la prestación, una segunda verificación por parte de este Comité de Garantía y Evaluación que tiene que verificar que se ha actuado conforme al procedimiento, es decir, que todo está en orden. A mí me parecía que ese control previo, que no está en otros países como Holanda, o Bélgica, que quizá era como una desconfianza hacia los médicos de, bueno, pues ¿por qué si ya va a haber una verificación posterior? Pero al mismo tiempo también creo que quizá, y sobre todo ahora, al comienzo,
también le puede dar tranquilidad a quien actúa, es decir, que porque hay ese control, es decir, si el comité dice que no, pues ya, si dice que sí, digamos, la actuación ya, digamos, es más segura, es decir, ya con ese control previo, pues ya tiene ahí una garantía de que en principio no tiene por qué haber ningún problema, ¿no? Así que quizá pues tenga sentido ese control previo. Tiene el inconveniente de que el procedimiento es farragoso, pero como comentábamos antes de empezar esta mesa redonda, lo que se trata en cada comunidad autónoma y en concreto en la Comunidad Valenciana es de ir preparando toda una documentación que simplifique y que facilite las cosas en la medida de lo posible a quienes vayan a intervenir en la prestación. Bien, ¿podemos poner esto ahora? Porque por seguir un poquito. Bien, entonces paso a comentar algunas de las definiciones que da la ley y luego me referiré también al procedimiento, que más o menos es lo que he adelantado, digamos, de manera más general. Bien, la ley da estas definiciones. La prestación de ayuda a morir. Aquí hay una cuestión importante y es que la ley distingue dos posibles modalidades de realizar esta prestación. Una modalidad que sería la administración directa por parte de un profesional sanitario, que no tiene por qué ser necesariamente el médico responsable, y la segunda, que sería la prescripción médica, que se pueda autoadministrar la propia persona, incluso en su domicilio. Bien, aquí también lo que se está hablando en general es que esta segunda sería la opción preferible en general, ¿no? Es decir, que en la medida que se pueda hacer de esta manera, pues incluso que se pueda hacer en el propio domicilio por parte del paciente, pues eso sería lo más, digamos, grato y lo menos quizá dramático para todo el mundo, ¿no? ¿Cuáles son las situaciones que permiten realizar esta prestación de ayuda a morir? Bueno, la ley da dos supuestos: la enfermedad grave e incurable o el padecimiento grave, crónico e imposibilitante. En el primer caso, la enfermedad grave e incurable. Bien, aquí se trata de enfermedades que son las que tiene que verificar que concurren el médico responsable inicialmente, pues que produce sufrimientos físicos o psíquicos, es decir, que no necesariamente tienen que ser sufrimientos físicos, pues pueden ser psíquicos, constantes e insoportables, sin posibilidad de alivio tolerable por el paciente, es decir, que el paciente no considere tolerable esa situación para él. Con un pronóstico de vida limitado, aquí la ley es más o menos abierta, yo creo que eso está bien. Es decir, por ejemplo, en Estados Unidos las leyes de auxilio al suicidio pues, exigen que haya un pronóstico de vida inferior a 6 meses. Creo que es mucho mejor pues, un pronóstico de vida limitado, que sean los propios profesionales sanitarios quienes más o menos verifiquen esto y valoren cuál es la situación. Un pronóstico de vida limitado pues, puede ser también 1 año, supongo, y en un contexto de fragilidad progresiva del paciente. La alternativa es el padecimiento grave, crónico e imposibilitante. Bien, ¿a qué se refiere aquí la ley? Aquí ya se refiere a estos supuestos de personas que están ante limitaciones de su autonomía física, que no pueden valerse por sí mismas, con también limitaciones de la capacidad de expresión y de relación, que también le produce sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables, y que haya seguridad o alta probabilidad de que esa situación va a persistir en el tiempo sin posibilidad de curación o mejoría apreciable. Y a eso añade la ley también la posibilidad de que haya dependencia absoluta de apoyo tecnológico. Bien, otra definición que da la ley es la del médico responsable. Como digo, el médico responsable, según la ley y de acuerdo con la regulación, tiene un peso muy importante en todo el proceso de la prestación de ayuda a morir, pero como decía antes, se trata de que ese médico tenga siempre el apoyo del equipo asistencial, que, como ahora comentaré, la ley no dice quiénes son, y eso será una de las cosas que en estas comisiones consultivas deberemos de especificar, que se tiene que ir un poco cerrando. Pues el médico responsable es el que tiene que coordinar toda la información y la asistencia sanitaria y es el interlocutor principal con la persona, con el paciente e incluso también con los familiares. Digamos que
la idea es que el médico consultor sea efectivamente la cabeza de este procedimiento, pero que en todo momento cuente con la colaboración de equipos que también, digamos, resten ese grado tan alto de responsabilidad que le impone la ley. El médico consultor, que es un médico al que, como decía antes, tiene que consultar el médico responsable una vez que verifica que el paciente está en la situación que dice la ley y que su decisión es clara y firme. Entonces, debe ser un médico con formación en la patología del paciente y debe corroborar que el paciente o que concurren en el caso los requisitos establecidos en la ley. Para eso debe revisar la historia clínica y también examinar al paciente. En el momento en que el médico consultor da luz verde, ahí ya es cuando pasa el siguiente trámite, que sería ya la verificación por parte de la Comisión de Garantía. Bien, el equipo médico responsable. Como decía, la LORE no define el equipo ni especifica cuál debe ser su composición, ni siquiera utiliza una misma terminología. Habla de equipo de profesionales, de equipo asistencial, de equipo, de los profesionales, pero la ley está haciendo referencia en varias ocasiones al equipo. Entonces, esto es una de las cosas que tienen que, las consellerías, digamos, las diversas comunidades autónomas especificar. Y se está hablando, de la posibilidad de que puedan ser los intensivistas, eso es una cuestión que se tiene que especificar, pero que es muy importante, que tiene que haber un equipo, yo creo, que esté siempre ahí de apoyo al médico responsable. Bien, como decía, el equipo médico responsable está compuesto por los profesionales sanitarios que participan en la prestación y siempre bajo la coordinación, por tanto, del médico responsable. Bien, y luego está la Comisión de Garantía y Control, que es una comisión multidisciplinar, que la ley solo dice que tiene que tener un mínimo de 7 miembros y que uno debe ser como mínimo un jurista y un médico, y la función es la de controlar que se cumplen lo establecido en la ley, y al mismo tiempo también es un órgano consultivo que podrá ir resolviendo dudas y también unificando criterios, porque además los comités de cada comunidad autónoma cada año tendrán que remitir un informe a una comisión general central para verificar el seguimiento de la ley y también tratar de unificar la actuación en las diferentes comunidades autónomas en la medida de lo posible. Bien, pues ya paso un poco a comentar algunos aspectos ya más concretos, a los que ya he hecho referencia en términos generales, pero aspectos ya más concretitos del procedimiento que, como digo, es un poco complejo, visto, sobre todo una vez que uno está leyendo la ley, pero que de lo que se trata ahora mismo y de lo que se está tratando de hacer es de simplificar en la medida de lo posible, de generar ya protocolos que faciliten las cosas a quienes intervengan en la prestación de ayuda a morir. Bien, entonces el procedimiento, como decía, primera solicitud. Una primera solicitud que tiene que plantearse por escrito, firmada, si no puede firmar, pues de otra manera que quede constancia de que la persona firma esa o está de acuerdo con esa solicitud. Y una vez, aquí hay plazos de 2 días, 5 días, etc. En total, con todos los plazos que están previstos en la ley, pues sería más o menos como 1 mes y medio. En total, desde que se inicia la primera solicitud hasta que se pueda realizar ya la prestación, más o menos. En el caso de agotar plazos, ¿no? Si no, también se podría hacer más brevemente. También la ley prevé la posibilidad de que si el médico aprecia que la persona está en una situación ya muy grave, puede acortar también estos plazos, ¿no? Bien, entonces, primera solicitud, recepción por el médico responsable de ese escrito. Entonces, se procede a un proceso deliberativo con el paciente donde le tiene que informar de su situación, tiene que asegurarse de que el paciente entiende las consecuencias de su situación, qué posibilidades, qué alternativas tiene desde el punto de vista terapéutico y cuáles son sus resultados, y, como decía antes, también la posibilidad de los cuidados paliativos.
el médico responsable, aunque la ley no lo dice expresamente ahí, pero se entiende por el tipo de redacción que el médico responsable podría considerar que no se da la circunstancia prevista en la ley y, por tanto, denegar la solicitud y, en ese caso, hacer un informe desfavorable. En todo caso, tiene que hacer un informe por escrito. Por eso, este informe por escrito también se trata de elaborar un protocolo de manera que facilite las cosas al médico responsable. Entonces, si es desfavorable su informe, el paciente puede también recurrir frente a esa decisión. Pasados 15 días al menos, o sea, es un plazo mínimo, el paciente debe presentar su segunda solicitud, que se mantiene en su decisión, y entonces el médico responsable debe retomar ese proceso deliberativo, resolver las dudas. Se supone que el paciente ha tenido en sus manos, además de haber, oralmente hablado con el médico responsable, tiene por escrito el resultado de ese proceso deliberativo y tiene 15 días para poder, recapacitar. Si el paciente persiste en su decisión, entonces ya se procede a la firma del consentimiento informado, donde se debe garantizar, como siempre, que el paciente entiende todo lo que se le ha informado, y el médico responsable lo comunica ya al equipo asistencial. Le digo, la ley habla del equipo, pero no dice quiénes son ese equipo ni quiénes deben componerlo. Y en su caso, si el paciente lo desea, pues a familiares y allegados. Llegado a este punto, entonces es cuando el médico responsable, si considera que sí, que se dan las condiciones y que la decisión parece firme y es voluntaria, entonces pasa a la consulta al llamado médico consultor, que, como decía antes, estudia la historia clínica, examina al paciente y puede emitir un informe favorable o desfavorable también. En el caso de que sea desfavorable, cabe también recurso ante la Comisión de Garantía y Evaluación. Es decir, la verdad es que el procedimiento es un poco, es mucho procedimiento. Por eso se trata de, en la medida posible, simplificarlo, pero se trata de ir con todos esos pasos garantizando que la toma de decisión es una toma de decisión clara, firme y que se dan las condiciones que están previstas en la ley. Si el informe es favorable, entonces se debe remitir la documentación, o sea, todo lo que he comentado hasta ahora, lógicamente, tiene que figurar en la historia clínica del paciente. Una vez que que el informe es favorable, se remite la documentación a la Comisión de Garantía y Evaluación y esta comisión pues también podrá emitir una resolución favorable o desfavorable. Es decir, quienes lo valoran en esta comisión son, en este caso, 2 miembros, un jurista y un médico, que deben valorar si se dan las condiciones, los requisitos que establece la ley. Si entienden que sí, entonces ya se procede, se le remite al médico responsable. Si consideran que es desfavorable, también el paciente ya podría recurrir por la vía contencioso-administrativa. En todo caso, la ley permite que en cualquier momento del procedimiento el paciente puede revocar su decisión, es decir, puede dar marcha atrás en cualquier momento, o sea, no hay límite. Y también prevé, y esta es una cosa muy importante desde mi punto de vista, prevé que la persona podrá pedir el aplazamiento de la administración de la ayuda a morir. ¿Esto qué significa? Yo creo que esto tiene que entenderse en el sentido de que en cualquier momento implica que incluso una vez ya verificado por la Comisión de Garantía y Evaluación y una vez que el médico responsable recibe ese informe favorable y ya se puede proceder a la administración, que pueda en ese momento el paciente aplazarlo. ¿Para qué? Pues para que el paciente pueda hacer este procedimiento con tiempo, con antelación suficiente y que pueda tener su procedimiento resuelto para que pasado, porque si no hay plazos muy estrictos, en 5 días hay que notificar ya que se ha realizado la administración. Entonces, si el paciente pide el aplazamiento, creo que ya dependerá de cómo se decida ejecutarlo, pero que eso se quede ahí resuelto ya y que el paciente pueda decidir, bueno, yo ahora mismo no, pero dentro de mes y medio quiero poder decidir. Y a mí esto me parece muy importante porque yo cuando estudié el tema en Estados Unidos, cuando se aprobó en Oregon la primera ley de ayuda al suicidio, los 2 o 3 primeros años
eran muy poquitos pacientes los que lo solicitaron y a ellos se les daba una medicación que ellos se la llevaban a su casa y ya decidían en qué momento. Y lo que ellos decían siempre era que eso les daba muchísima tranquilidad. Es decir, que el hecho de tener el control para ellos era muy importante. Y de hecho algunos ni siquiera llegaron a usarlo, es decir, que murieron antes de llegar a usarlo, pero que eso les relajaba muchísimo en su situación de enfermedad, ¿no? Es decir, el saber que en un momento determinado tenían la posibilidad de decir, bueno, pues ya está, no puedo más, ¿no? Entonces, yo creo que esto del aplazamiento, que la ley en esto no da mucha explicación, pero creo que tiene que interpretarse de esa manera. O sea, que el aplazamiento también se puede decidir en cualquier momento y que eso implique que ahí se para y el paciente, sea en la modalidad que sea, pueda en un momento determinado decir al médico, vale, pues ahora, o que se le prescriba. Quizá a lo mejor lo más razonable es que digamos que esté el procedimiento resuelto y que lo solicite en el momento en que ya desee llevar a cabo la prestación. Bien, si todo marcha, digamos, el procedimiento sigue, si no hay aplazamiento, pues se procedería ya a la prestación, en concreto a la administración de la ayuda a morir. Y hay una última verificación por parte de la Comisión de Garantía y Evaluación, es decir, que una vez realizada ya la administración, la prestación, entonces el médico responsable está obligado a enviar estos dos documentos. Bueno, son documentos con la información, un documento sellado con nombre, domicilio del paciente, del médico responsable, médico consultor, el documento de instrucciones previas si lo hubiere y luego el documento segundo que es el referente de, de la situación del paciente, del padecimiento, su sexo, edad, fecha, lugar de la muerte, etc. Es decir, todo esto también, en la medida de lo posible, es lo que se quiere que se establezcan protocolos, documentos donde se facilite y se simplifique en la medida de lo posible la labor de los médicos. Bien, pues yo creo que esto es hasta aquí mi intervención. No sé si pensé si hablar algo del derecho penal, pero que yo creo que no tiene sentido. Es decir, esto es lo que está legalizado, es decir, esto es lo que permite practicar la eutanasia en estas condiciones y fuera de esto pues ya tenemos el Código Penal que puede sancionar, pero bueno, exactamente igual que en otros ámbitos, ¿no? Y nada, pues muchas gracias. Me pongo la mascareta. Muchas gracias, Carmen. ¿Qué debate ahora? Algunas preguntas. No, yo creo que sí. Muchas gracias por la exposición que ha sido clarísima y muy instructiva. Ahora tenemos unos minutos para cuestiones si se quieren plantear. También las personas que nos siguen por la red también pueden formular, ¿verdad? Mediante el chat. Va con un poquito de retraso. ¿En la sala alguien quiere hacer alguna cuestión? Sí, por ejemplo. Por favor. Quizás deberían... Ahí está el micrófono. Lo digo por las personas que nos siguen en... Para que se Sí. No, pues. Tiene que tener. A ver si es cuestión de que... Ah, no, ya lo has quitado. Ah. La otra vez lo utilizamos. Sí. Digital. Aquí. Ya. Sí, nada. El médico responsable quedamos con el paciente, ¿no? Sí, bueno, a ver, esa es una decisión que se toma por parte de las comunidades autónomas, porque la ley no dice nada. La ley habla del médico responsable, pero se ha considerado bastante. Por ejemplo, en Baleares sí que lo han decidido así, y aquí en la Comunidad Valenciana también se estaba diciendo que sí, que es más razonable que lo pida el paciente, o sea, que lo elija el paciente. Yo creo que eso facilita mucho las cosas también. Sí, eso es. Sí. Todo el equipo que atiende al paciente, se entiende que es seleccionado, ¿no?
O sea, que puede ser también pues, el médico de familia, por ejemplo, del paciente. En caso de que exista esa objeción de conciencia, ¿se lo dará luego o hay Alfonso Ruiz Miguel va a hablar de la objeción de conciencia. Bueno, había otra pregunta, pero ahora esperamos un segundo que está atendiendo un teléfono. Yo no sé si hay alguna pregunta en la red. ¿Rosa? ¿No? Yo tenía alguna cuestión. Una era, hace poco entró en vigor la reforma en materia civil y procesal de lo que llaman el nuevo régimen de apoyo a personas con discapacidad. ¿El micrófono? Se oye bien, ¿no? Espera. Sí, decía que en junio entró en vigor, nos aprobó una gran reforma de toda la materia de discapacidad, donde, entre otras cosas, para mayores de edad, digamos, ahí las cuestiones de... Es decir, se eliminan los regímenes de tutela, se afirma el derecho a la autodeterminación de personas con discapacidad, incluso sin discapacidad mental. Y claro, me preguntaba si se ha tratado el asunto de cómo hacer coherente esta regulación que vuelve a la noción de capacidad, o sea, mayor de edad y capaz para este tema, claro, porque ahí veo yo que va a haber una incoherencia, ¿no? Un problema. No sé si lo habéis tratado. No, lo que se ha tratado es la valoración de la capacidad, que manejáis unos protocolos de valoración, es decir, que primero es la valoración que hace el médico responsable, pero igual que la Ley General de Autonomía del Paciente, también hace recaer en el médico la decisión de si el paciente está en condiciones de emitir un consentimiento válido o no, ¿no? Entonces yo creo que, de momento, lo que yo conozco y que se está haciendo es establecer los protocolos para verificar que si es capaz o no para poder tomar la decisión. Y que hay unas herramientas que yo las desconozco, es decir, pero especialistas para verificar si la persona... Ahí detrás hay una pregunta. ¿Se puede poner el micrófono, por favor? Hola, soy María Ángeles. Mira, respecto a la ley, es que yo tengo una duda. A ver, tú que entiendes a nivel jurista más que yo. La ley establece que si el paciente ha hecho las voluntades, ¿vale? Para mí se pasa como 3 pasos de los requisitos, porque claro, habrá que cambiarlos. Están haciendo eso ahora mismo en Valencia. Pero, claro, a la hora de esa propuesta, tú imagínate, yo ahora hago mis voluntades y se añade un documento en el que tengo mi consentimiento informado de que la quiero la eutanasia. Habría que poner un representante o ese documento, claro, yo me saltaría el primer paso en el que yo tengo que hablar con un médico al que yo decido y le digo que quiero la ley, ¿vale? Aplicar la ley. Luego tendría que firmar otro documento en el que tendría que, por segunda vez, pedir la muerte digna o la eutanasia y firmar mi consentimiento informado. Claro, si en mis voluntades eso no está incluido, yo me he saltado 3 pasos. A nivel legal, ¿eso cómo lo consideras tú? Porque claro, a mí me da la sensación de que si yo hago mis voluntades, queda registrado y es mi palabra. Si yo luego no estoy en plenas facultades mentales o estoy, por lo que sea, vegetal, que he tenido un accidente, yo no puedo hacer ese camino. ¿Ese camino estaría incluido legalmente? ¿Cómo se debería incluir? ¿Sabes? A ver, es que eso es lo que implica un documento de instrucciones previas o testamento vital, es decir, que la persona en el momento en que firma esas voluntades anticipadas sabe cuál es la consecuencia de eso y puede revocarlo en cualquier momento. Quiere decir que eso que dice del salto yo lo conozco, es decir, estoy firmando las voluntades anticipadas sabiendo que en el momento en que se va a llevar a cabo eso yo no voy a estar en estado de conciencia y que este es el procedimiento, lo estoy aceptando. ¿Pero eso es legal entonces? Claro. ¿Se puede hacer las voluntades a fecha de hoy con el
nuevo formato que habrá que diseñar. Claro, habrá que diseñar, que hasta ahora esto no estaba permitido. Entonces, claro, lo que dicen los testamentos de voluntades anticipadas es que, de acuerdo con la ley, es decir, que no se permitirán, pero claro, como ahora ya está permitido, es decir, eso es lo que es reconocer autonomía. Es decir, la autonomía implica que la persona, en el momento en que firma un documento de instrucciones previas, sabe que cuando se va a ejecutar ese documento, esa persona ya no va a estar en condiciones, claro. Más que saltarse esos pasos, es decir, claro, tú no estás en condiciones de reiterar. De todas formas, en los documentos normalmente hay un representante legal que tú nombras, entonces, o dos, es decir, que ya depende del documento, claro. Entonces, ese representante será el que deba hacer toda esta intervención. No, es que yo no lo entiendo así, por esa es mi duda. Si yo he hecho mis voluntades, es mi voluntad. Mi representante solamente es mi interlocutor. Él no puede cambiar. No, es que no. A ver, es que el testamento vital implica que yo lo que estoy declarando es que quiero eso. O sea, yo ya lo estoy diciendo. Es como cuando, digo, creo que la gente lo entiende mejor cuando hablas de hacer testamento. Si yo hago testamento, sé que cuando se va a ejecutar yo no estoy aquí. Sí. Y que si resulta que veo cómo se comportan mis herederos, hubiera preferido otra cosa, ya no tiene remedio. O sea, quiere decir que cuando yo tomo la decisión, la tomo sabiendo que, pues a lo mejor yo podría arrepentirme si viese cómo se comportan mis hijos cuando reciben la herencia. Pero claro, entonces estás cubierto, o sea, si yo no quiero el que me administre esa medicación, autoadministrármela no puedo, que me la tendría que administrar el representante. No, hombre, yo creo que ese sería un caso bastante claro de que debería ser el médico responsable, salvo que yo haya dicho, no, quiero que me lo administre mi tío Paquito, no sé. Hombre, no está claro, según la ley yo no lo veo tan claro, que no lo fuese, pero vamos, que ahí es un caso lógico en que vaya a ser el médico el que lo haga. Claro. ¿Es legal? No. Ya. No podría todo esto. No, el problema de las voluntades anticipadas en España, como también en relación con la aplicación de esta ley, es que está descentralizado. Sí, no, que cada comunidad autónoma tiene su propio documento, sí. Puede hacer libremente, pero el registro requiere unas condiciones. Yo sé por experiencia, porque lo he hecho, yo he firmado un documento de este tipo en la Comunidad de Madrid, sé que allí se pide forzosamente, porque si no, no registras. Dos representantes. Que luego pueden hacer un documento de voluntad anticipada y eso se valide y llega al hospital y se va a cumplir. Pero el documento oficial de voluntad anticipada exige dos representantes. ¿Para qué son los representantes del testador? Sí, para actuar. Para decidir en caso de duda. Para decidir, deliberando con el médico, pues hombre, yo conocía muy bien y sé que este caso lo habría asumido como... Pero no es obligado, ¿eh? No. No. Son mis voluntades. No. De hecho, yo puedo tener representantes. No, ya digo que uno de los problemas es ese. No, la ley prevé... La ley sí que prevé que si no hay representante nombrado, en ese caso el médico responsable actúa. Él presenta, digamos, la solicitud. Sí. En el caso de que no haya... Lo normal yo creo que es que haya representantes. Es decir, cuando tú haces el testamento vital, lo normal es que pongas a un representante. Pero bueno, pero si no lo hay, en este caso se podría, por parte del médico, si la persona está incapaz, el médico debe verificar si en historia clínica hay registrado, que eso tiene que constar en historia clínica, el testamento vital. Si está registrado, puede el propio médico responsable actuar. Eso sí que la ley lo dice. ¿Es una obligación? ¿Es una obligación o puede? Bueno, no me acuerdo cómo está dicho. Hombre, lo lógico es que a ver, si el médico responsable es el que va a valorarlo en ese caso. Es decir, que se da la situación. Prevista. Entonces yo digo, si se da, lo lógico ya sería que entiendas que debe. Está previsto. Si yo hago un testamento, son voluntades. Nadie debe influir en mi decisión. Eso es a lo que yo voy. Yo eso lo tengo muy claro. Las voluntades yo las manejo y eso está clarísimo. Lo que yo no entiendo es lo del representante, porque ahí en la ley hay un apartado en el que dice que si no se cumple la A, la B y la E, yo no estoy en las facultades mentales. Mi representante, si el representante no es obligado o no es una persona que piense como yo, claro, ahí está la disparidad con el médico.
No, te preguntaba por la legalidad. A nivel legal, ¿qué repercusión tiene eso ante unas voluntades firmadas por un paciente y un representante que hable y diga otra cosa diferente? Pero es una cosa diferente a lo que consta en el testamento. No puede hacerlo. Muy mal elegido, ¿eh? Claro, No. eso sucede, ¿eh? Eso sucede. ¿Cómo puede? No sucede por desgracia. Yo te preguntaba a nivel legal. Ya. Que el representante actúe en contra de lo que se dice en el testamento. No puede actuar en contra. Entonces, Por eso te digo. Pero ahí en el apartado de la ley, es que no me lo he bajado ahora, me lo he dejado arriba. a ver, espérate. Dice que si yo tengo mis Sí. voluntades hechas Sí. y que no se cumplen los requisitos, ¿tú tienes ahí la ley? Sí, que en el caso de haber nombrado representante, en este documento será el interlocutor válido para el médico responsable. Sí. Hombre, yo diría, vamos a ver, por lógica, es decir, si resulta que el representante va a actuar en contra de lo manifestado, yo daría preferencia a lo manifestado por la... Claro. Hombre, el representante supone que es el representante de la persona que ha declarado lo que quiere, su manifestación. Y la representación es simplemente para verificar que se cumple lo dicho por la persona en ese escrito de testamento vital. Sí. A ver, porque yo creo también que es lógico que el médico responsable, si tiene una persona con la que hablar, es decir, que es el representante legal de la persona, es decir, bueno, si dices que en la práctica ocurre eso, me parece tan raro que los representantes vayan en contra. Que no saben a qué representante elegir, porque hay gente que dice, quiero la eutanasia cuando esté en ley. Eso es lo que nos preguntaban arriba. Sí. Ahora que ya es ley, claro, habrá gente que diga, vale, pues a mí no lo pongas de representante, ¿vale? Que yo luego cambie de opinión, o sea, esa necesidad de tener un representante cuando a lo mejor yo no me lo he puesto en mis voluntades, yo hablo de las voluntades. Eso es lo que no entiendo en la ley. O es que no la he leído bien y me farragoso de leer todo ese documento. Entiende. Ese trocito. Yo no sé, pero quizá el representante sea necesario porque habrá otros temas que tratar aparte de la propia decisión de aplicarse a la eutanasia. No puede existir, pero pues, yo, se opusiera. Mandado escrito. Hombre, claro, yo creo que sí, porque el representante está, digamos, representando esa voluntad manifestada, no otra. Claro. Pero yo creo que también... ¿Me permitís? A ver, desde el punto de vista jurídico, que donde el profesor Alfonso Ruiz Miguel también mencionaba, claro, la determinación de una voluntad se hace por escrito en un documento. Luego, claro, todo texto puede suscitar una duda de aplicación cuando llega el momento. El representante está llamado, digamos, a ser el que venga a decir aquello que esta persona hubiera querido si se le hubiera planteado este problema. Sí, claro, surge una duda y ¿cómo se resuelve? Pues si tienes un representante, el representante dice, yo creo que él hubiera preferido esto. Creo que ese es ¿no? Sería el ámbito normal, Sí. que resolver dudas, cuestiones, que tal. Que se oponga directamente, pues sería como el albacea que traiciona el mandato del testador. Que el albacea, ¿qué es? El albacea es alguien que está ahí para... Porque aquí en la Comunidad Valenciana es voluntario poner un representante o no, y que luego esa ley me remita al representante, que habrá que cambiar algo, habrá que cambiar el documento de voluntades. Pienso. La ley cuenta con el representante siempre. Pero ya digo que no, porque incluso habla en algún momento, sí que habla de que lo puede presentar incluso el propio médico responsable si no hay... Ya. Sí. Pero dice, en el caso de haber nombrado representante. Dice en el caso. Claro, en el caso de haberlo nombrado. Si no, no. Claro. ¿Lo entiendes tú así? Sí. Dice, en el caso quiere decir que puede haberlo o puede no haberlo. Entonces, en el caso de que me hayan nombrado representante, esos casos me los salto. Ahora, es verdad que se puede producir en casos de un representante nombrado con un documento anterior a la eutanasia que no se menciona para la eutanasia, que diga, yo no estoy de acuerdo con esa... Es raro. Ya, hombre, claro, se podría, pero claro, sí, es cambiar el documento de eutanasia. Claro, pero si no lo has cambiado, es decir, ahí sería el problema. Yo Claro. el documento que hice ya preveía la posibilidad de que se aplicara esta ley. Ah, claro. Que es lo que recomienda la Asociación por la Muerte. Claro. Hágase una cláusula también,
Y en el caso de que se apruebe autoriza tal, pues hay unas condiciones en las que autorizan los cuidados paliativos, autoriza la eutanasia, lo decía expresamente. Pero es verdad que cuando no se haya hecho, pues habrá que rectificar el documento, añadirle una enmienda o... sí, lo malo es que, claro, si no lo hiciste, pues ahí cambia la cosa. No, el problema aquí es verdad porque no se puede entender que el representante sea la familia, porque la familia No. puede no estar de acuerdo, ¿no? Claro. La familia. Ya que la familia puede no estar de acuerdo. Si tú no lo has nombrado, No se puede entender que la representación la tenga la familia, porque a veces se opone. O le pones en un compromiso a la familia de decidir algo que... Yo esto de la eutanasia también lo llevo trabajando algún tiempo, y en una mesa redonda en la que estaba Brogui, el doctor Brogui, que es un médico que lleva mucho tiempo con esto. Desde mi experiencia, creo que los documentos de voluntades anticipadas se debe nombrar un representante, pero alguien que sea de confianza y que no sea muy cercano, que no sea de la familia, para no poner en el compromiso sí, que es duro. una tensión Sí, emocional en un momento muy duro de tener que decir que sí. Bueno, eso como es voluntario. Bien, pero es sí. Me pareció muy... Y además si hay varios miembros en la familia, pues siempre es complicado. No puse a mis hijos ni a mi mujer, porque ya el representante se encargará de hablar con ellos, pero no es su decisión. Y mi decisión es que no sea su decisión. No sé, Rosa, si hay alguna cuestión por ahí, ¿no? ¿No? Yo, una última cosa muy concreta que me ha surgido la duda. Los aplazamientos, has dicho que pueden ser con respecto a cualquier modalidad, tanto la de autoadministración como administración por parte de Bueno, un es que la ley no dice nada. No dice nada. No dice nada. Pero claro, yo me Yo preguntaba, entiendo que sí. en Claro. la modalidad de administración por parte del médico, si el aplazamiento lleva mucho tiempo, la doctrina del Tribunal Supremo sobre el consentimiento informado es que tiene que ser antecedente a la intervención y habría que volver a empezar. Es decir, la decisión, tomando como analogía que esto es un consentimiento informado, la decisión la tomas si de pasado un año, por ejemplo, dijera, no, ahora quiero que se me administre. Hombre, pero tanto tiempo yo creo que también por los requisitos que exige, no sé si es difícil, porque además como el pronóstico de vida limitado, con estos casos, si es un caso ya, el caso del padecimiento, el segundo supuesto, pues lo lógico es que eso se haga ya más o menos cuando se tiene claro. O sea, yo creo que eso es difícil. Pero ¿cuál era el problema que tú dices? O sea, que haya... El problema es que todas las garantías... A ver, la doctrina del Supremo sobre los consentimientos informados es que deben ser de algún modo antecedentes a la intervención. No dice cuánto tiempo, pero una sentencia que yo recuerdo anulaba el caso de que había pasado un año desde que el hospital tenía el consentimiento informado y había pasado un año hasta que se hace la intervención. Luego surgen problemas y la persona dice, yo no estaba informada, y el Supremo les dice, es que mal hecho, le tendríais que haber vuelto a informar porque esto tiene que ser antecedente. Claro, esto con... Inmediatamente antecedente. Sí, dice... No te dice cuánto es inmediatamente antecedente, pero decía un año desde luego. Hay un año antes, hay una... Eso es. Pero aquí yo también, si haces analogía con el testamento vital y con el documento de instrucciones previas, en realidad te permitiría mucho tiempo, que el documento lo puedes hacer tú. O sea, yo ahí haría la analogía no con el testamento vital, pero además yo creo que los casos van a ser más cercanos siempre. O sea, yo lo que sí veo es que sí, que se pueda, por ejemplo, alguien con una enfermedad degenerativa, que te hacen un diagnóstico grave, pero que no se sabe exactamente, bueno, pues la evolución a veces pues, es más larga de lo que se pensaba. Entonces, que esa persona no tenga que hacerlo en el momento ya que se vea muy mal, o sea, que tengas que calcular un mes y pico, sino que puedas hacerlo con cierto tiempo. O sea, ya tienes esa enfermedad diagnosticada, sabemos cómo es la evolución, ya está. Entonces, que puedas tenerlo y que eso, digamos, puedas en ese momento aplazarlo y decir, bueno, pues de momento, digamos, quiero estar aquí. Pero cuando ya dices, bueno, no puedo más, pues que ahí puedas, sin tener que hacer todo el procedimiento en ese momento. Pásale, por favor, Alfonso, el micrófono, si no la gente que está en la... Te quedas vegetal. Y claro, no puedes, eso lo tienes que hacer tú, firmarlo. Y no tienes... Si no tienes documento de instrucciones previas, ahí... No puedes hacer nada. No, ahí lo que en Estados Unidos se
se hizo en algún caso de estos famosos es la reconstrucción del consentimiento, ¿no? Es decir, de qué hubiese querido esta persona, entonces con testigos que dicen sí, esta persona en ese caso hubiera dicho y tal, y se puede probar, pues sí, también sí. Pero ya fue el caso de Karen Keenan, que fue uno de los primeros en Estados Unidos, sí. Bueno, pues sí, por favor, Rafael. La ley para el proceso. Sí. Se presenta el responsable, presenta el documento, el consultor Lo verifica, tiene 10 días. que a su vez da el ok, vuelve. Sí. ¿No hay plazo para esto? Plazos y todo. No hice referencia a los plazos porque me parecía un poco farragoso. 5 días, 7 días, 10 días. O sea, como digo, todo tiene su plazo, claro. Es decir, plazos, sí, 1 mes y medio diría yo. Es lo que más o menos calculé. En el caso de que se agoten los plazos, es el médico responsable lo recibe la primera solicitud 2 días. En 5 días tiene que ya haber realizado el proceso deliberativo y tal, 15 días. Entonces luego tiene otros 5 días. Luego a los 2 días, 24 horas, no me acuerdo, al médico consultor. El médico consultor tiene 10 días para hacer su informe. Se va a la comisión tiene 2 días para nombrar, más otros, no sé si 10 días o 5 días en este caso, para debatir. Sí, no, yo calculé como 1 mes y medio agotando plazos, ¿no? Que son cortos, es decir, que yo creo que tendrán que agotarse porque... Es muy garantista, llamarla así, claro. y hace que vaya sumando plazos de 5 días de sufrimiento, no sé. Sí. Dependerá del caso. Puede ser más breve también en la práctica. ¿Cómo, perdón? Que podría ser más breve en la práctica. Más breve, sí, claro, es que esos son plazos máximos, es decir, 10 días máximo, 5 días máximo. Claro, sí, puede ser. A ver, yo creo que casos no van a ser muchos, van a ser pocos y una vez que la ley se ponga en marcha, probablemente esas cosas, si se van protocolizando y se simplifican, pues a lo mejor se podría también simplificar, sí, porque habrá casos que sean muy claros, ¿no? Es decir, el problema serán los dudosos donde digan, bueno, esta persona, pues no está claro si o la capacidad no está clara o la situación de la enfermedad, etcétera, tampoco está muy clara, que a lo mejor la enfermedad de estas, que dices, bueno, no se sabe, a lo mejor pues puede vivir 5 años con o sea, que el médico tenga dudas ahí de si realmente ese es un caso. Pero esos yo creo que van a ser muy pocos. Yo creo que es muy difícil que alguien diga, pues sí, yo quiero esto, aunque me den 10 años de vida, ¿no? ¿No? Claro, pero antes el médico le habrá dicho la terapia alternativa. Claro. A ver, yo creo que por eso digo que es muy procedimental, ¿no? Porque es mucho, pero creo que eso, pues, para la puesta en marcha y para algo que partimos de cero, es decir, que no hemos tenido esto hasta el momento, quizá no esté mal. Es decir, y sobre todo para poder aprobarla. ¿No? ¿El 25 entra en vigor? No, me refiero al Parlamento, a que se hubiese aprobado. Para haberla aprobado, digamos, el haber establecido todo esto, pues creo que también facilitó. Sí. Por eso la idea es, en la medida de lo posible, simplificarlo. Mucha gente implicada como para establecerlo en el hospital. Bueno, sí. Está creado. Sí. Consultas está creado, pero claro, el hospital Sí, no, sí, Lo que pasa es que van a ser pocos casos. Ya. Vamos a ver. Bueno, muchísimas gracias, Carmen. Vamos a hacer un breve descanso de 15 minutos y continuaremos con la conferencia del profesor Alfonso Ruiz Miguel. Buenos días otra vez. Vamos a continuar la sesión, pero antes hay una pregunta. Hay una pregunta que nos ha llegado a través de la red para Carmen, la profesora Juana Tey. Y la pregunta es si sería conveniente la evaluación psiquiátrica del paciente, entiendo preceptiva, ¿no? A ver, el médico responsable tiene que valorar la capacidad, igual que se dice en la ley de autonomía del paciente, es decir, que en el caso de que tenga dudas, entonces, si necesita una valoración psiquiátrica, pues lo solicitará, pero el médico responsable tiene que verificar que esta persona está en condiciones de emitir un consentimiento válido y por eso se están elaborando protocolos para que se pueda valorar esa capacidad. Entonces, claro, si fuese necesario un psiquiatra, pues
Muchas gracias. Bueno, pues vamos entonces a continuar con la intervención del profesor Alfonso Ruiz Miguel, que es catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid. El profesor Ruiz Miguel, que tiene, pues igual que el anterior ponente, pues un currículum ya largo, brillante y con muchísimas obras publicadas, ha trabajado muchos temas podríamos decir, filosofía práctica aplicada, ética aplicada, siempre con una perspectiva que combina, yo creo que muy acertadamente, el interés para los profesionales, los académicos y los filósofos del derecho. Trabajó en su momento sobre objeción de conciencia al aborto, ¿no?, de una forma muy profunda, y ahora pues ha iniciado, ¿no?, esta investigación, prospección sobre este tema nuevo de la objeción de conciencia del personal sanitario a la eutanasia. Le agradezco muchísimo que haya venido a Alicante y aquí a la cátedra para dar esta conferencia. Muchas gracias. Bueno, el agradecimiento es mío porque es la primera vez desde hace 1 año y medio que participo en una conferencia, en un acto de carácter presencial fuera de Madrid, fuera de mi universidad, claro. A ver si vamos pronto recuperando la normalidad, incluso la vieja normalidad, y podemos seguir viéndonos de nuevo en persona y no siempre a través de pantallas, que es a lo que estamos acostumbrados últimamente. Bueno, mi presentación está en diapositivas y esta primera diapositiva lo que hace es sintetizar el índice o el sumario de cómo voy a ordenar la exposición, que básicamente se organiza en 3 partes. Una dedicada a las aclaraciones generales sobre la objeción de conciencia en general, la noción de conciencia, la idea de objeción de conciencia como excepción a un deber, que plantea el tema de la diferenciación entre objeción de conciencia y desobediencia civil. Repito porque he visto que no tenía encendido el micrófono y quizá no me han oído. Sí, me están oyendo por ahí. La diferencia entre objeción de conciencia y desobediencia civil, y luego un tema que quizá para médicos no es tan importante, es más interesante para los juristas y las interpretaciones que se hacen sobre la objeción de conciencia, sobre si hay o no un derecho general a la objeción de conciencia, que es un tema debatido y muy complicado. La segunda parte la dedicaré a las posiciones generales sobre la objeción de conciencia en el ámbito sanitario, y la tercera, que tendrá más contenido, a la objeción de conciencia en concreto dentro de la ley de eutanasia que se acaba de aprobar. Y ahí veremos pues 3 temas: la diferencia entre objeciones directas e indirectas, la cuestión de la objeción de conciencia como derecho individual y algunos aspectos individual y no un derecho de grupos o de centros o de personas jurídicas. Y el tercer punto, algunos aspectos que la ley no ha regulado y que conviene mencionar porque pueden producir dudas. La primera aclaración general es sobre la noción de conciencia. Y aquí hay una discusión que además es tradicional y viene de lejos desde los reconocimientos de la objeción al servicio militar, sobre si la noción de conciencia en estos contextos se debe entender de una manera muy rigurosa, muy rigorista, para reducirla sobre todo, especialmente o únicamente incluso, a la conciencia religiosa fundada en alguna religión conocida, tradicional, asentada, o si se debe entender de una manera mucho más laxa como pues, la mera expresión de una ideología, que puede ser la mera conveniencia personal. La primera interpretación es la dominante en Estados Unidos, a través de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que
sobre todo garantiza la objeción de conciencia por razones religiosas. Claro, esta concepción es muy restrictiva, pero tiene una ventaja. Es la ventaja de que se puede probar fácilmente cuando una persona efectivamente pertenece a una religión, a una comunidad en la que se manifiestan reparos, se manifiestan objeciones al servicio militar o a cualquier otro deber legal. Bueno, para salir de este mecanismo, de esta concepción tan restrictiva, hay quien se va al otro lado y dice, vamos a aceptar que cualquiera que diga, incluso por razones que son de mero egoísmo, que su conciencia le impide hacer esto, pues para cualquiera que vamos a reconocer la objeción. Yo mantendría una posición intermedia. Creo que lo que requiere la regulación jurídica de una objeción de conciencia es que se respete en lo posible el núcleo de las creencias éticas esenciales, ¿no? Y eso pues, es más exigente que el mero laxismo de la conveniencia, pero menos exigente que ese rigor de solo las creencias religiosas de religiones conocidas y aceptadas. Yo creo que, aparte de que esa sea la posición más razonable, es probablemente la que tiene la ley también. La ley de regulación de la eutanasia define la objeción de conciencia sanitaria como un derecho individual de los profesionales sanitarios a no atender aquellas demandas de actuación sanitaria reguladas en esta ley que resulten incompatibles con sus propias convicciones. Yo creo que la utilización de la idea de convicción aquí alude a ese núcleo de las creencias éticas esenciales. Segundo punto de la introducción general, ¿no? Sobre los problemas de la objeción de conciencia en general. Yo creo que la objeción debe entenderse siempre como una excepción a un deber. Y aquí está la diferenciación más importante entre la objeción de conciencia y la desobediencia civil. Bueno, yo hablo aquí de la objeción de conciencia jurídicamente reconocida, porque la objeción de conciencia podría no estar reconocida por la ley. Históricamente, las primeras objeciones de conciencia, los cuáqueros, los mormones que objetaban ir al servicio militar, eran castigados, no había reconocimiento legal. Y en España estuvo sin reconocer la objeción de conciencia del servicio militar durante todo el franquismo, hasta el año 1981, que intervino el Tribunal Constitucional, y el 83 cuando se reconoció en una ley. Bueno, hablo de esa objeción jurídicamente reconocida que presupone que hay un deber jurídico más general. Hay un deber de acudir al servicio militar que es obligatorio, o hay un deber de ejecutar prestaciones de eutanasia. Yo creo que hay que entender que la objeción es una excepción a ese deber general. Que la objeción no puede entenderse, porque entonces no sería objeción, no es que no la podamos admitir, pero no sería técnicamente un caso de objeción si nos dan un permiso de cumplir o no libremente. Entonces no objetamos la ley porque simplemente si tenemos un permiso es que no tenemos un deber, ¿no? Que hay que calificar la idea de objeción como excepción a un deber. Y yo creo que efectivamente la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia está pensando en configurar la objeción de conciencia sanitaria como una excepción. Bueno, por esos tres datos que indico ahí. Primero, la ley dice que los sanitarios que objeten deben manifestar su decisión anticipadamente y por escrito. No pueden hacerlo sobre la marcha o a posteriori. Tienen que haberlo dicho previamente y además hacerlo formalmente. Esa decisión se debe inscribir en un registro de objetores, luego hablaré un poco del registro, para información y garantía de los pacientes, lo dice el artículo 16.2, y luego implícitamente está la posibilidad de que haya sanciones administrativas por objeciones de conciencia insinceras. Esto lo trataré al final también, pero no está claro cómo se puede probar eso, pero
digamos que se aplicarían las normas de la Ley General de Sanidad, la regulación sancionatoria en cuanto al incumplimiento de deberes, obligaciones médicas generales. Y paso así a la diferencia entre objeción de conciencia y desobediencia civil. La objeción de conciencia tiene, diría, esos 4 rasgos que se contraponen o se diferencian de los otros 4 rasgos del cuadro de la derecha sobre la desobediencia civil. Primero, el objetor de conciencia lo que pretende sobre todo es salvar su conciencia. En cambio, el desobediente civil pretende un poco salvar el mundo, pretende hacer una protesta que cambie la legislación, cambie una medida, cambie una... El objetor de conciencia dice, bueno, yo igual no me opongo a eso, o me opongo, pero mi interés fundamental es no realizar esta acción, no ir al servicio militar. Igual hay que ir a la guerra a defenderme, pero yo no lo voy a hacer. La desobediencia civil, en cambio, mantiene una posición pública y abierta frente a un deber, a una medida o a una ley. Segundo, la objeción de conciencia tiene que ser directa, tiene que ejercerse contra el deber. La desobediencia civil no tiene por qué ser así. La desobediencia civil muchas veces se ejercita o se realiza con acciones que no tienen nada que ver con la ley que se está impugnando. Uno puede ser contrario al servicio militar o a una guerra y lo que hace, si es desobediente civil, pues es hacer una sentada ante el Parlamento o cerrar una autopista, etcétera, etcétera. Es una desobediencia es de carácter indirecto, sobre un deber independiente de aquel que se está impugnando. Tercer rasgo, puede ser jurídicamente reconocida la objeción de conciencia. Y hay una larga tradición de reconocimientos jurídicos de objeciones de conciencia. La desobediencia civil, en principio, no puede ser reconocida jurídicamente. Que una ley dijera, el que no esté de acuerdo con las leyes puede desobedecerlas, bueno, es que, primero, eso es un poco absurdo, pero sobre todo es que si la ley autoriza a desobedecer las leyes es que está autorizando esa conducta, luego no está reconociendo esa conducta como desobediencia y quien realiza la conducta no desobedece. Y en cuarto lugar, bueno, la objeción de conciencia tiende a ser es una excepción que se reconoce individualizadamente a la persona, para quien quiere eludir porque le parece repugnante o no acepta el cumplimiento del deber, mientras que en la desobediencia civil de lo que se trata no es de conseguir esa excepción individualizada, sino de derogar o mantener la ley. Es decir, la opción para quien se enfrenta a un desobediente civil es que o bien deroga la ley o bien la mantiene, por lo tanto, castigando la desobediencia, por así decirlo. Bueno, un ejemplo de claro contraste para ver esta diferencia entre objeción de conciencia y desobediencia civil es la historia del servicio militar obligatorio a partir de 1985 y 2001, donde se pasó, después del reconocimiento por parte de la ley de la objeción de conciencia, a la derogación, a la supresión de la obligatoriedad del servicio militar en 2001 por el segundo gobierno Aznar, sencillamente porque empezó a haber una bolsa, primero, de objetores de conciencia, que se gestionó muy mal, porque empezó a haber objeciones de conciencia, no se había montado un servicio que organizara las prestaciones civiles sustitutorias, se iba acrecentando la bolsa, se veía que el proceso de prestaciones sustitutorias no se iba a producir, y a ello se añadió el fenómeno social de la insumisión. Unos cuantos jóvenes, además, presentaron no solo objeción de conciencia al servicio militar, sino objeción de conciencia, que esa ya no estaba reconocida, a la propia prestación civil sustitutoria en los pocos casos en los que se lograba establecer y obligar a realizarla.
Bueno, la conclusión de ese proceso fue que la originaria objeción de conciencia se convirtió en un proceso de hechos de desobediencia civil que pues, hizo que no hubiera más remedio que al final derogar la ley, porque si no todo el mundo sería desobediente. Luego está este punto, ya el tercer punto que quería comentar, que es si tenemos un derecho general a la objeción de conciencia. Este es un debate general entre juristas que quiero mencionar. Hay algunos juristas que defienden que el artículo 16.1, que dice que todos los, o que se reconoce el derecho a la libertad ideológica, de pensamiento y de religión, bueno, pues hay quien dice que ese artículo 16.1 incluye, por lo menos en principio, prima facie se dice, el derecho individual a objetar en conciencia cualquier ley con la que uno no esté conforme. Y aquí la verdad es que los argumentos son complejos porque el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en una serie de sentencias en distintos momentos sobre el tema de la objeción de conciencia y lo ha hecho de una manera zigzagueante, a veces contradictoria. Empezó primero con una sentencia de 1981 sobre precisamente la objeción de conciencia al servicio militar, en la que como no estaba regulada dijo, no, la objeción de conciencia en realidad, aunque no esté regulada, forma parte del contenido esencial del artículo 16.1 y por lo tanto se puede ejercer como derecho con independencia de que no haya ley que la regule, porque la objeción de conciencia estaba regulada en otra parte de la Constitución que remitía a la ley. Bueno, con esa decisión empezó el problema que antes he citado de la bolsa de objetores y la conversión de la objeción en desobediencia civil. Pero esa doctrina de que la objeción de conciencia se anclava en el artículo 16.1 y no en el artículo 25, me parece que está en otro capítulo y que tiene otro régimen de la Constitución, es decir, que era una derivación de un derecho fundamental, la repitió la sentencia 5385, que es la sentencia que aceptó con condiciones la regulación de despenalización del aborto. En esa sentencia, el Partido Popular había impugnado, entre otras razones, la ley porque no se regulaba la ley de conciencia. En realidad, la ley no se regulaba la objeción de conciencia. La ley no podía regular eso porque era una simple despenalización, un simple cambio del Código Penal. El Tribunal Constitucional ahí hizo una declaración muy general de que la objeción de conciencia no hace falta declararla porque ya está reconocida en la Constitución directamente en el artículo 16. Ese fue el primer paso, digamos, esos años 81 y 85. La objeción de conciencia no hace falta regularla porque está en el 16.1. Sin embargo, luego, las dos sentencias 160-161 de 1987 que discutieron y resolvieron recursos de inconstitucionalidad contra la ley que había reconocido el 84 la objeción de conciencia al servicio militar, allí se dice lo contrario. Se dice, la objeción de conciencia no se puede reconocer de manera general porque eso sería como reconocer un derecho a la desobediencia de las leyes. Solamente se reconoce la objeción de conciencia cuando expresamente una ley lo establezca explícitamente. Y luego hay una serie vacilante de sentencias, una que aceptó la exclusión de la responsabilidad de unos padres por la muerte de un menor que era testigo de Jehová y que se había negado a recibir una transfusión de sangre, en donde en efectividad se reconoció como objeción de conciencia la participación de los padres, que primero habían sido condenados como cómplices o como, no sé si como cómplices o como inductores de un homicidio. Luego hubo el caso de la educación para la ciudadanía, en el que hubo objeciones de conciencia de padres, sobre todo en Andalucía, que llegó al Tribunal Supremo y que el Tribunal Supremo decidió que no era una objeción reconocible, que no estaba prevista en la ley y que no era una vez. Y luego hay otra que vuelve a dar otro bandazo, es la sentencia
que decidió que la objeción de un farmacéutico de Sevilla a expender una píldora del día después también estaba reconocida constitucionalmente, que había que amparar a ese farmacéutico, aunque no amparó en esa misma sentencia la objeción de los farmacéuticos y de los farmacéuticos a vender preservativos, ¿no? Aunque ahí se dio una de cal y una de arena. Bueno, ¿cuál es mi interpretación sobre si tenemos un derecho general a la objeción de conciencia? Yo soy reluctante a admitir un derecho no cualificado a partir del 16.1 y más bien creo que debe ser el legislador el que decida si, cuando regula una materia, cabe ahí o no la objeción de conciencia. Yo diría que en principio debería estar legalmente reconocida en concreto, aunque admito que en algunos casos pueda estar reconocida legalmente de manera implícita, con cláusulas abiertas, como puede ocurrir, por ejemplo, en la ley que regula la obligación de ser jurado o la ley que obliga a ser partícipe de una mesa electoral, que tienen cláusulas abiertas del tipo, pues cualquier otra circunstancia que justifique la inasistencia, ¿no? Bueno, ahí se puede ser abierto. Pero que si hay duda, y en defecto de que la ley lo diga más o menos claramente, la cuestión la debería decidir el Tribunal Constitucional y no los tribunales ordinarios, porque estaríamos sino ante criterios probablemente oscilantes, indecisos y por lo tanto creando una gran inseguridad jurídica. Vamos ahora al segundo punto. Este debería ser un número 2, ahí me equivocaba en la diapositiva. Ese es el número 2, la objeción de conciencia en el ámbito sanitario, es la segunda parte de la intervención, donde se han defendido tres tesis distintas, una posición que se llama absolutista, para la que la objeción de conciencia debería reconocerse siempre como un derecho fundamental, derivado de la Constitución y además en principio ilimitado. La posición absolutamente contraria, que es la posición incompatibilista, que en el ámbito anglosajón se defiende por autores muy conocidos y muy combativos, que dicen que en el ámbito sanitario la objeción de conciencia debería estar excluida por varias razones. Porque los profesionales sanitarios han elegido una profesión en la que se incluye entre los deberes pues los deberes relativos al cuidado que exigen cuando una legislación, por ejemplo, establece el derecho al aborto, exigen el cuidado de la mujer, de su salud reproductiva, etcétera, etcétera. Básicamente por eso. Y además porque los médicos, el otro argumento es, los médicos tienen un monopolio y no pueden negarse frente a los derechos del paciente que exige su reconocimiento. Y luego hay una posición intermedia, que es la que yo voy a defender aquí, que se denomina acomodacionista, que dice, bueno, algún derecho se debe reconocer, y de hecho se reconoce legalmente, al personal sanitario en materia de conciencia, aunque ese derecho no deba ser ilimitado, no deba ser absoluto. Puede haber casos en los que ese derecho deba ceder en favor de los derechos de los pacientes. Bueno, ha habido unos argumentos sobre las virtudes de esta posición intermedia, las críticas a las fallas del absolutismo. Bueno, yo creo que todos los derechos y también el derecho a la objeción tiene límites y tiene límites en los derechos básicos ajenos. En el caso de la objeción, por ejemplo, al aborto, no todo el mundo, pero yo creo que la mayor parte de la gente reconoce que un límite indiscutido es la vida de la madre ante un aborto vital, aunque sea un caso raro. Otro límite puede ser la discriminación. Un médico que dijera, yo no trato a esta persona porque es negro o no hago este tratamiento porque es lesbiana, consideraríamos que esa es una razón injustificada para presentar una objeción de conciencia.
Luego, en general, pues los derechos no son absolutos y hay que ponderar en caso de conflicto. Por el otro lado están las fallas del incompatibilismo. Yo creo que los deberes sanitarios, que ellos pretenden que son absolutos y ante los que siempre deben ceder los derechos de los médicos, pues no son tampoco absolutos. Se plantea el mismo problema del conflicto y la misma necesidad de, a veces, ponderar. Luego, por otro lado, el argumento del monopolio profesional yo creo que es un argumento débil, porque el monopolio no es individual. Cada médico no tiene el monopolio, es un monopolio colectivo. Y por lo tanto, si en el propio grupo profesional se puede organizar la actividad de que se trate para que el derecho de los pacientes se vea respetado, pues se puede acomodar la objeción respetando a los médicos que estén en esa posición, que es en definitiva lo que suelen hacer las leyes cuando reconocen los derechos a la objeción en este ámbito. Bueno, hay una argumentación incompatibilista de un profesor italiano que trabaja en Oxford, que es Giubilini, que él presenta al absurdo. Él dice que si tomamos en serio la objeción de conciencia, tenemos que tomar en serio que cualquier conciencia que seriamente objete el cumplimiento de algún deber, es decir, si adoptamos una valoración formal de la conciencia sin entrar en el juicio de los contenidos de esa conciencia, tenemos que aceptar como conciencia válida la que cualquiera presente, entonces tendríamos que aceptar tanto la objeción de conciencia al aborto como la objeción de un médico que objetara a recetar antibióticos, porque él respeta mucho a las bacterias, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que la conclusión que quiere sacar Giubilini es que tenemos que rechazar las dos, pero me parece que el propio ejemplo es absurdo, que hay que admitir algún tipo de juicio del contenido de la conciencia y a decir, pues mire usted, la objeción de un médico a recetar antibióticos es absurda y no se puede aceptar, y eso, ¿no? Mientras que la objeción de un médico a realizar un aborto pues es perfectamente respetable. La conclusión, en cambio, bueno, puede ser menos radical que la de Giubilini, porque hay que admitir algunos juicios externos. Primero, para acomodar los derechos en conflicto, no tenemos más remedio que decir, pues este derecho prevalece sobre el otro y por lo tanto el contenido de este derecho es más importante que el otro. En el caso del médico que alega que él tiene derecho a objetar los antibióticos por el cuidado de las bacterias, pues digamos es que ese derecho no tiene prácticamente peso, no lo consideramos relevante. Y aquí aparece pues un argumento que es el de la dimensión de gravedad de la conducta objetada, que tiene que ver con ese ejemplo y por eso lo he puesto y por eso doy tantas vueltas a esta cuestión. Esa dimensión de gravedad es muy alta en la intervención directa en eutanasias o en abortos y es irrelevante en el caso de los antibióticos. Y luego puede haber otras muchas situaciones intermedias que son las que, claro, discuten los juristas o las que debatimos y donde hay que hacer ese ejercicio que es complicado siempre de la ponderación. Y vamos ya con la tercera parte, que es la objeción de conciencia en la ley española sobre la eutanasia. La ley distingue entre objeciones directas, distingue implícitamente objeciones directas e indirectas en la medida en que el artículo 16.1 primero dice que el derecho a la objeción de conciencia se garantiza a los profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de la ayuda para morir, directamente implicados. Es decir, que está excluyendo que los profesionales indirectamente implicados puedan prestarse a ayudar. ¿Cuál es la diferencia entre objeción directa y objeción indirecta? Bueno, en primer lugar, la objeción directa de los médicos a mí me parece que se refiere a la participación en cualquier momento del proceso que nos ha contado antes la profesora Juana Tey, desde la petición del paciente hasta el momento final de la asistencia al acto de la ayuda para morir.
Creo que recibir la petición, evaluar esa petición, deliberar con el paciente, consultar con el médico tal y al final asistir a esto, todo eso está cubierto por la objeción directa. Es decir, que si un médico tiene objeción a cualquiera, especialmente asistir al acto, puede también, y no es indirecto, el negarse a recibir la petición o a evaluar esa petición o a deliberar con el paciente. Objeciones indirectas, bueno, aquí distinguiría del médico la petición a derivar a otro médico. Él puede no recibir la petición, pero puede decir, oye, esto lo puede usted o lo puedes tramitar de esta manera. Díselo a tal o díselo al director o la derivación. Es un término técnico utilizado en este de derivar al paciente, ¿no? Supongo. En el caso de otros profesionales sanitarios, bueno, pues yo aquí distingo entre hablo de objeciones extravagantes, que son las objeciones especialmente de no médicos, pero podría ser también un médico, que son o anteriores o posteriores al acto que se objeta. Por ejemplo, la objeción administrativa de la enfermera que está a cargo del registro de últimas voluntades, que dice, no, yo desde que ya se puede registrar la eutanasia, me niego a registrar estas conductas. Bueno, esa es una objeción indirecta, esto es lo que estoy diciendo, que la ley en principio no admite. O posterior, si alguien dice, no, este es un enfermo que ha muerto de eutanasia, yo me niego a extraer su órgano o me niego a trasladar el cadáver. O un auxiliar que dice, yo no llevo no transporto esta camilla porque sé que... Bueno, hay un ejemplo que es de un médico italiano que formaba parte de un servicio de urgencias y no asistió a una mujer tras un sangrado en un aborto. Fue condenado por presentar una objeción que no era directa. En definitiva, yo creo que todas las objeciones con menos dimensión de peso que los derechos del paciente pues son objeciones indirectas. Segundo lugar, la objeción como derecho individual. Esto plantea, el artículo 3F de la ley dice que la prestación de la ayuda para morir se realizará en centros sanitarios públicos, privados o concertados y en el domicilio. Esta idea de que la objeción de conciencia es un derecho individual y esta referencia a centros sanitarios públicos, privados o concertados plantea el problema de la objeción de conciencia institucional o por parte de los centros. Aquí, en otros países, hay distintos criterios. La ley española, en este precepto, lo que ha hecho es, claramente, me parece, excluir que los centros privados, y aquí pensemos en los centros católicos, si es que no se dedican solo a actividades como de maternidad, pero incluyen también especialidades en las que puede haber pacientes que quieran ejercer su derecho, no tienen derecho, según la ley, a presentar objeción. Y aquí hay dos posiciones internacionales en contraste. Por un lado, en Estados Unidos, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha reconocido que pueden presentar objeción las empresas. Objeciones, por ejemplo, para la financiación de anticonceptivos, pueden presentar ciertas empresas con alguna limitación de carácter fiscal, pero luego puedo dar referencia si alguien quiere detalles sobre eso en la bibliografía que daré al final. Pero, en general, admiten la objeción de conciencia institucional. Mientras que en Colombia también la Corte Suprema, la Corte Constitucional de colombiana, que ha reconocido la eutanasia y el aborto, ha negado tajantemente que los centros puedan ejercer objeción de conciencia porque, dicen, la conciencia es un elemento puramente individual, un elemento característico de las personas físicas. Bueno, aquí hay dos concepciones distintas de ver la atribución de derechos a las personas morales o personas jurídicas y a las personas físicas. Una concepción que a mí me parece absurda, pero que se puede mantener, que es la concepción entificadora, que es la que dice, bueno, es que las personas físicas
Las personas jurídicas son igual que las personas físicas, también ellas tienen una suerte de conciencia, aunque sea una conciencia colectiva, que a mí no me convence nada, pero que hay quien defiende, o una concepción que yo he llamado analogadora, que es la que me parece razonable, por la cual en definitiva se dice, hombre, reconocemos derechos a las personas jurídicas, a las empresas, a las fundaciones, a las asociaciones, pero por razones instrumentales, por analogía con las personas físicas, en la medida en que lo que hacen y los fines a los que sirven esas personas jurídicas se parezcan suficientemente, sean relevantemente parecidas a las razones por las que reconocemos los derechos a las personas individuales. Y yo creo que desde esta concepción hay que ver que la objeción de conciencia de los centros es una objeción, o sería una objeción más bien indirecta, no una objeción directa, es una objeción similar a la que puede presentar un administrativo de un hospital que cuando llega un paciente y dice yo vengo con esta petición para que se la presente al médico de eutanasia, el administrativo dice no, yo a usted no le doy entrada en este hospital. Porque es una objeción indirecta, ¿no? Él no va a participar en nada, pero se coloca como cancerbero de un criterio moral propio. Yo creo que hay otra razón, que es que puede haber un deslizamiento hacia la desobediencia civil si eso se hace por centros de una determinada ideología o concepción, y también como tercera razón, creo que sean muchos o pocos, probablemente sean pocos y quizá esto no se dé, pero se deberían evitar casos como el de Inmaculada Echevarría, que no sé si lo recordarán, pero este fue un caso que tuvo bastante relevancia en los medios en su momento, y en particular en 2006. Inmaculada Echevarría era una mujer que estaba ingresada en un hospital católico en Granada desde 1997, y que después de 7 años, en 2006, ya se encontraba en un estadio irreversible, sometida a respiración mecánica permanente, y no tenía ya más que una movilidad en los dedos para poder leer, sin poder tampoco alimentarse por sí misma. Bueno, entonces solicitó ser desconectada del respirador con una sedación para, dijo, acabar con mi agonía. Bueno, 6 meses después de esa petición, aunque el caso se tramitó, tardó en tramitarse, y se aprobó oficialmente como un caso lícito de rechazo voluntario de un tratamiento con la regla de la ley de sanidad, sin embargo, la orden religiosa que era propietaria del hospital se negó a realizar esa desconexión y esa sedación, y forzó el traslado de Inmaculada a un hospital contiguo, ¿no? Bueno, yo creo que este es un padecimiento añadido de esta mujer que no se merecía y que me parece que debe evitarse, ¿no? Y por lo tanto creo que es una razón más para no admitir este tipo de objeción de conciencia. Y lo que creo que habría que hacer en todo caso es la conveniencia de prever unidades para la ayuda a morir. No sé si tendrían que ser los intensivistas o las unidades de cuidados paliativos o las unidades de asistencia domiciliaria se llaman, ¿no? Bueno, no, eso es una cuestión técnica que deberán decidir en las comunidades autónomas, pero que sería útil prever algún mecanismo para, primero, la asistencia domiciliaria y para estos casos, para que pudieran actuar incluso en centros que se pudieran negar o en los cuales su personal en conjunto se negara a la objeción de conciencia. Y queda ya, para ir terminando, los aspectos no regulados en la ley, que son 3. Primero, el tema de la autenticidad. En segundo lugar, el de las objeciones encubiertas. Y en tercer lugar, las prestaciones sustitutorias. No digo que esté mal que no se hayan regulado. Igual está bien no haberlo regulado, pero pueden dar problemas. Lo cito únicamente como descripción. El tema de la autenticidad de la objeción de conciencia, bueno, es problemático porque en la literatura bioética he visto que hay bastante discusión
sobre si debería controlarse o no a través de comités profesionales la autenticidad de la objeción de conciencia. Y los argumentos son complejos, no voy a entrar aquí, y yo no he terminado persuadido de que sean útiles los comités profesionales para este tipo de casos. O sea que igual es mejor dejarlo así. Si no hay problema, no vamos a indagar sobre la atención. Vamos a dar una presunción de que los profesionales van a objetar cuando realmente tienen razones serias para objetar. Yo votaría por esa confianza en los profesionales sanitarios y en una adecuada organización para la garantía del derecho a morir. El tema de las objeciones encubiertas. Bueno, es un poco lo anterior al revés. Esto sería el caso de un médico que en realidad es objetor, pero que no declara que es objetor para, por ejemplo, estando en un comité de seguimiento y garantía, me parece que se llama, o de garantía y evaluación, poner obstáculos a la realización de la ley. O un médico que trata de convencer al paciente de que no realice el... Bueno, tampoco está regulado. Aquí lo que digo es que si eso se probara, pues habría una posible responsabilidad administrativa e incluso penal, aunque es mucho más complicada. Esto lo podemos hablar en el coloquio del 196 del Código Penal, porque ahí tiene que haber riesgo grave para el paciente. Si alguien tiene interés, lo comentamos luego. Pero podría haber alguna posible responsabilidad, aunque no esté regulado explícitamente en la ley. Y luego está el tema de las prestaciones sustitutorias. En el caso del servicio militar, para evitar también el fraude y porque parece que hay razones de equilibrio, no de discriminación, de que se trate con cierta igualdad a quienes quieren hacer el servicio militar y quienes lo rechazan, pues se establece el mecanismo de las prestaciones sustitutorias, que en el caso del servicio militar, en la ley española, eran, por cierto, bastante más gravosas o añadían bastante tiempo, en principio, al tiempo previsto para el servicio militar. En el caso de las objeciones sanitarias, también se ha discutido y hay quien defiende que, sobre todo los más reacios a reconocer la objeción de conciencia, hay quien defiende que deberían establecerse prestaciones sustitutorias. A mí me parece que no son necesarias y no hace falta haberlo previsto. Quizá podría haberse establecido para los centros, pero tampoco se ha hecho. Si hay aquí cambios futuros en la ley, pues deberá decirlo la práctica. Y me queda una última diapositiva que es para dar bibliografía y para hacer publicidad en realidad de un libro que acaba de salir y en el que yo he publicado un capítulo que no es más que el desarrollo de lo que aquí he contado. Ese capítulo trata de la objeción de conciencia y ahí hay muchos más detalles y más argumentos detallados sobre lo que hemos tratado de la objeción de conciencia. Es un libro que ha dirigido una especialista que es constitucionalista, es de derecho constitucional. También ha trabajado mucho sobre el tema de la eutanasia y en el que hay, distintos capítulos sobre distintos temas. El último de los cuales es de Antonio Brogui, este médico catalán que les citaba antes en el debate, que tiene mucha experiencia de este asunto y es un gran comunicador. Y por lo demás, ahí se tratan distintos asuntos, entre otros, que lo hace Javier Hernández, el que ha mencionado antes la profesora Juana Tey, de la posible objeción de conciencia de los menores que tienen, la posible eutanasia de los menores de edad que tienen conciencia suficiente o capacidad de decisión, pero no la edad estricta. Y esto es todo lo que yo quería decir. No sé si está demasiado tiempo o he cumplido con él. Muchas gracias, Alfonso, por la ponencia. Pues tenemos un tiempo para preguntas, cuestiones que se quieran plantear en la sala. No sé si alguien quiere... ¿Tenemos preguntas en la red? No todavía, ¿no? Sí, porque va con retraso.
A ver, yo hay una pregunta. ¿El micrófono por dónde anda? Sí. Profesora Juana T. La ley, como tú dijiste al comienzo, dice que la objeción de conciencia debe hacerse con antelación y por escrito. Claro, esto yo lo que veo es que en la medida de lo posible debería evitarse el tener que forzar de alguna manera a los médicos a que tengan que hacer una objeción de conciencia y que tengan que estar en el registro, etc. Entonces, puede interpretarse de manera más flexible, que sea con antelación, es decir, digamos que el paciente se lo solicita a un médico y el médico en ese momento le dice al paciente esto. O sea, si eso podemos decir, bueno, eso es antelación suficiente y entonces tendría que proceder a hacerlo por escrito. Otra posibilidad es que, claro, que ya los hospitales puedan generar los equipos, como médico responsable, que ya directamente se hagan cargo de esas situaciones y no obligar a los médicos a hacer necesariamente una objeción de conciencia, que yo creo que eso es una cosa que también facilita, ¿no? Que creo que en principio, bueno, no solo los médicos, diríamos que todo el mundo a lo mejor es reacio a tener que registrarse como objetor de conciencia, ¿no? Sí, este tema del registro había prometido que iba a comentar algo sobre él y luego se me ha olvidado. Vamos a ver, el tema del registro es un arma de doble filo. Por un lado, efectivamente puede afectar a la intimidad, ¿no? Puede haber una resistencia a que los médicos quieran aparecer en ese registro, como en cualquier otro registro, expresando su ideología o su objeción en este caso. Pero por otro lado puede facilitar mucho el ejercicio de este derecho, ¿no? De manera que, bueno, existiendo ese registro, ¿qué necesidad hay luego ya de imponer una obligación de derivación? Puede usted ir a cualquier médico, menos a los que están en el registro, porque, de modo que facilitaría el ejercicio y la propia práctica del desarrollo de la ley. Vamos a ver, sobre el tema de la afectación a la intimidad y del registro, ha habido reservas, incluso de constitucionalidad. Se planteó porque hay una ley del Parlamento de Navarra que estableció un registro de objetores, en este caso para la práctica del aborto, ¿no? Y esto llegó al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dijo que era constitucional, que ese registro tenía cierta reserva, que no era público como tal, sino únicamente a disposición de los casos necesarios y que no había tacha de constitucionalidad. O sea, yo por ese lado creo que es verdad que hay que ser cuidadosos, pero que no tiene por qué violar los criterios básicos de la protección de datos personales, individuales, ¿no? Yo creo que puede servir para facilitar el cumplimiento de la ley. Sobre lo que tú dices, yo sería flexible. Efectivamente, ¿cuándo es el momento de presentar objeción? Pues puede haber casos en los que efectivamente un médico no se le haya ocurrido, no se le haya planteado presentar su objeción hasta que tiene el caso, ¿no? Y en ese caso, pues creo que lo lógico es admitir la objeción, porque si no vamos a tener un conflicto añadido que es innecesario, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer con un médico que solo presenta su objeción cuando ha tenido el caso? Es decir, no, está usted obligado porque no lo hizo antes. No creo que esto esté sometido a ese plazo. La interpretación permite que no tengan necesariamente que todos los médicos ahora... Efectivamente. No, yo creo que además en la práctica lo que va a ocurrir es que las objeciones se presentarán según vayan llegando peticiones y a un médico se le plantea el problema. Porque antes lo normal es que yo, si fuera médico, diría, bueno, yo ahora ni me planteo, yo no voy a hacer un examen de si quiero o no.
pasa un poco como en el testamento vital. Uno no dice, ahora voy a hacer mi testamento vital. Bueno, solo después de reflexionarlo mucho y de haberlo pensado, o de haber visto un caso cercano que decide, pues mira, voy a hacerlo. Y cuando lo decide, no es que lo haga al día siguiente. Yo que he hecho testamento vital, sé, pues me tomé mi tiempo y digo, pues vas y te lo piensas y dices, bueno, tengo que hacerlo, pero bueno, desde que le dices que lo haces hasta que lo haces, yo creo que eso debe ser tomado en estos términos, que son de normalidad en la aplicación de la ley. O sea, que no me parece que eso deba ser un obstáculo para la aplicación de la ley. Y ya digo, con la insistencia en que el registro, si se salva esa idea de que no va a ser público para que lo vea cualquiera en Internet, ¿no? Que no lo va a ser. El registro puede ser más bien un instrumento útil precisamente para evitar que los médicos que son contrarios tengan que cumplir con esa obligación de derivar, ¿no? Decir, mire usted, vaya fulanito que sí que lo puede hacer, ¿no? Pero bueno, aquí yo estoy abierto a las opiniones de quienes más saben, porque nosotros venimos desde fuera al mundo médico, al mundo de sanitario, sin conocer los resortes internos, ¿no? y muchas prácticas que pueden facilitar esto o complicarlo más, que no lo sabemos. Yo tengo una cuestión, Alfonso, sobre el tema de la objeción institucional. Claro, yo veo claro que un centro público claramente carece de sentido plantearse, no tiene sentido. Un privado que actúa como concertado con una delegación pública para llevar a cabo, ¿no?, como sería este caso, tampoco diría, puede tener, tampoco, o sea, no tiene cabida. Ahora, un privado definido confesionalmente, o sea, un hospital de una fundación, vamos a poner, católica, que los miembros católicos han puesto fondos para, dirías, y que los que van ahí estás tan convencido de que tampoco, o sea, Bueno, convencido. Los convencimientos son flexibles. Quiero decir, hay cosas de las que estoy más convencido que de otras. De esta no estoy tan convencido, ¿no? Pero sí estoy próximo a la ley, en el sentido de que, tú has dicho, el hospital es católico, los médicos son católicos, los pacientes son católicos. Bueno, no necesariamente. El hospital es católico, hasta ahí sí. Los médicos no tienen por qué ser de esa confesión, ¿eh? Podrían serlo. Y ahí hay un problema, sí, efectivamente. Puede ser que todos los médicos de un hospital, de un centro, sean objetores, ¿eh? Esto no es una hipótesis teórica. Esto ocurre en Navarra, en el hospital público, no, en el hospital, no se llama público, es el hospital de Navarra, precisamente, que es el de Opus, donde todos los médicos son objetores. Bueno, yo ahí creo que habría que reconocer la objeción de los médicos, pero no la del hospital, o sea, y que es diferente, además, es diferente. No, la objeción de los médicos no tengo por ahí. Si todos coinciden, bueno, pues en ese hospital no se puede hacer. O no se puede hacer, por lo menos de la manera establecida en la ley. Quizás se puede hacer con una unidad que llegue desde fuera, que estábamos diciendo antes, ¿no? Con la asistencial de domicilio. Pero ese es un caso distinto. Pero en ese caso... Y luego los pacientes, pues desde luego, pueden no ser de esa... No, eso está claro. Pero en ese y caso aunque lo sean, podrían ser católicos, pero de todos modos hacer una interpretación de su religión por la cual ellos creen que pueden disponer de su vida. No creo que todos los católicos estén en contra de esta ley de eutanasia. Era un ejemplo, cualquier confesión que... Pero en el caso en el que todos son objetores que tú prefieres, bueno, esto se vale, se incumpliría el deber institucional de satisfacer un derecho de la gente. Es decir, que tú llegas ahí y te encuentras con que no, la institución no puede objetar, pero todos somos objetores, entonces dices, ¿y mi derecho a la eutanasia dónde queda? ¿No? Entonces, casi parece más claro decir que la institución objete, este centro no. Me pregunto, yo tampoco lo tengo muy claro, pero veo que... a lo mejor, en este caso, yo es que las cuentas de muchas cosas es para facilitar, porque como es una ley nueva, que tiene todo esa
idea de que, dicho de manera así tan, que si es matar, que es decir, pues todo lo que sea, digamos, facilitar las cosas y que no haya que forzar. Por eso también lo de la objeción de conciencia. Es decir, si tú dices, bueno, todos los médicos la tienen que previamente por escrito, pues creo que pones ahí piedras en el camino. Yo creo que se trata en la medida de lo posible. Entonces, la idea esa del centro, si eso facilita, porque como decía Macari, pues ya está. Es decir, este centro no. Quizá, pues... No, si yo por este tipo de razones que estáis alegando, no soy de una convicción radical o dogmática en este asunto. Estoy dispuesto a reconocer esa posibilidad. Quizá podría ser conveniente. Pero frente a ello, digamos que en mi artículo me he decantado por defender la ley en este punto y no hacer una crítica por el asunto este de Inmaculada Echevarría que he citado, ¿no? Porque me parece un caso dramático. Me parece que someter a esa mujer primero al periodo de espera, ¿no? Durante tanto tiempo, la resistencia esa y luego al traslado en una camilla mientras la llevaban para que muriera en otro hospital por mantener limpias las manos, un poco al modo de Pilatos, la verdad es que no tiene mis simpatías, ¿eh? No me parece que eso sea una conducta, cuando menos ejemplar, ¿no? Y bueno, yo ahí defendería el rigor. Que luego en la práctica eso no tenga sanciones, porque ¿qué va a pasar si un centro se niega y no es concertado? Pues no sé si pueden caber las sanciones administrativas, pero a mí dejar ahí el deber, en función del derecho de los pacientes, si caen en un hospital, porque imagino que han tenido un accidente y ha ido a un hospital de urgencia de este tipo, y llega a esa situación. Igual no se da nunca, además. Los juristas somos especialistas en plantear casos hipotéticos que luego no se producen. Y especialistas en no considerar casos reales que son muy comunes, ¿no? Puede pasar eso. Pero... O casos hipotéticos que no se nos ha ocurrido y que terminan ocurriendo mucho, ¿no? Puede pasar. Bueno, pues si no hay más preguntas, yo creo que podemos dar por terminado el debate. Quería agradecer a Rosa Martínez su tarea de apoyo y a los asistentes aquí en la sala y en la red. Y tan solo hacer una reflexión que cómo cambia el panorama del derecho cuando el derecho es razonable, ¿no? Porque llevábamos años discutiendo de eutanasia en unos términos y ahora se ha cambiado y estamos en otros términos, ¿no? Y parece verdaderamente todo mucho más razonable y efectivamente, pues yo creo que es una buena ley, ¿no? En balance, y debemos felicitarnos por ello, aunque habrá, por supuesto, pues mucho trabajo por hacer, incertidumbres que resolver, pero al final se va a evitar mucho sufrimiento innecesario que se estaba produciendo y situaciones que yo creo que hace mucho tiempo que todos o la mayoría percibíamos como inadecuadas. Bueno, dicho lo cual, pues yo creo que podemos dar por cerrada el seminario. Muchas gracias.